momento de mi vida sentía que vivía más la vida de otros que mi propia vida. Entonces no era líder de mi vida, vivía más la vida de otros, no era una mujer enfocada, o sea, a mí cualquier bus me servía. Ella toma un libro y me escribe en el libro algo y me lo regala y me dice, ¿sabes? Siento de parte de Dios regalarte este libro. Pues yo me voy al avión, pues yo me sentí como esta señora, ¿quién es? Me espero hasta montarme al avión y habla de la transformación, el cambio de un corazón, habla ese libro. Una de esas áreas mías es mi salud. Yo tengo temas de salud que siempre ha sido de base, temas de base, porque a Dios le encanta cambiar nuestros planes y no es fácil entenderlo. Tres mujeres con tres enfoques diferentes que te ayudarán a vivir una vida realmente en equilibrio. Andrea Supelano, Daisy Torres y Andrea Aguirre. Tres mujeres con formas muy distintas de ver la vida, pero con un propósito en común: practicar el balance y experimentar una vida en bienestar. Bienvenidos. El podcast Mujeres en Balance es posible gracias a Biofertilizantes Supra, Montessori, Liceo Internacional y Mind Break, expertos en neuropsicología. Con el apoyo de Trinity Studio, construimos los sueños de Dios. Bienvenidos al cuarto episodio de Mujeres en Balance. Muchas gracias por todo el cariño y el amor que le han puesto a esto, porque es el mismo que le estamos poniendo para llevarles información de alto valor. Los invitamos a que se suscriban a YouTube y a Spotify, y además que nos sigan en todas nuestras comunidades. Y para las personas que se están preguntando en dónde están los links, en la descripción los encuentran. Bienvenidos. Muchas personas se preguntan cómo caminar hacia su propósito. Es una de estos grandes misterios en la vida. Y hoy, como recomendación, les podemos decir que para empezar a caminar en este propósito, en este gran valor que le vas a dar a tu vida, debes conectarte con todas estas habilidades y talentos que has ido descubriendo a lo largo del camino, a lo largo de tu proceso. Es importante también darle mucho valor a cada experiencia que has tenido y a cada posibilidad también que en ese camino se ha abierto para ti de explorarte, de entenderte y de a través de esas experiencias justamente poder determinar lo que te funciona y lo que no funciona. Y justamente pues este tema de propósito es lo que hoy nos reúne a estas tres mujeres. Y después de 3 episodios de presentarles vidas de mujeres extraordinarias, hoy queremos contarles un poquito más de la de Andrea Supelán. Bueno, gracias chicas, de verdad. Y creo que de esto se trata de que nuestra comunidad también nos conozca un poquito y de pronto de que en ese espejo de nuestras vidas, de ese reflejo de lo que somos, en los siguientes capítulos o en los siguientes episodios los vamos a ver nuestras vidas. Tal vez algo muy corto, algo muy pequeño, pero que esperamos que sea bendición para cada una de ustedes. Bueno, Andrea, cuéntanos un poquito quién eres. O sea, estas personas que nos escuchan, que están allá detrás, ¿quién es Andrea Supelano? Bueno, ¿quién es Andrea? Andrea tiene 38 años de edad. Nací en una familia 100% santanderiana, soy la mayor, tengo una hermana mayor, ella vive en Bogotá. Crecí en un hogar muy unido, una familia maravillosa. Actualmente llevo 9 años ya de casada, soy comunicadora social junto con mi esposo, los dos somos comunicadores, llevo 9 años casada y tengo un bebé maravilloso de 3 años. Y trabajo en una empresa familiar, mis padres siempre han sido empresarios toda la vida y hace aproximadamente 8 años comencé a trabajar con ellos. Soy la directora comercial de Supra, una empresa que producimos y comercializamos un biofertilizante. André, aquí en medio de este ejercicio que nos unió, ¿verdad?, a caminar juntas, y son conversaciones que hemos tenido, pero hoy queremos compartirlas con nuestra audiencia. ¿Cuáles sientes tú que en el camino han sido para ti esos puntos de inflexión? Porque estamos hablando de que somos mujeres que practicamos un balance y cada vez queremos que para ustedes esté un poco más claro este concepto de balance que tenemos. Pero para llegar a él, entonces, ¿cuáles sientes que fueron esos momentos en donde Andrea tuvo que hacer una pausa en su vida, una reflexión de ella misma y encaminar y reencuadrar situaciones? Bueno, mm,
yo pienso que hoy por hoy me considero una mujer líder, decidida y enfocada, ¿sí? Pero no siempre fue así. En algún momento de mi vida sentía que vivía más la vida de otros que mi propia vida. Entonces no era líder de mi vida, vivía más la vida de otros, no era una mujer enfocada, o sea, a mí cualquier bus me servía. Tenía más o menos unos 23 años y sentía que estaba totalmente desenfocada. Y en ese desenfoque, pues me perdí. Tú hablabas al principio del podcast sobre el propósito, o sea, no encontraba propósito. Era una mujer que había crecido en un hogar, sentía que lo tenía todo, económicamente sentía que no me faltaba nada, pero había un vacío en mí que yo decía, ¿para dónde voy? ¿Qué va a pasar con mi vida? No sé ni qué quiero ni para dónde voy. Estudié la carrera, pero no era tampoco la carrera que quería. Entonces yo sentía como que ese punto de inflexión en mi vida, dije, no sé qué hacer con mi vida. A mis 23 años yo siento que mi vida ha sido marcada por encuentros sorpresivos. Siempre he tenido encuentros sorpresivos, me ha pasado mucho a lo largo de mi vida. Y uno de los encuentros sorpresivos a mis 23 años, en un tiempo donde estaba rumbeando, tomando, viviendo la vida sin sentido, alguien me hace una invitación y me dice, ¿por qué no piensas un poquito en que tu vida siempre la has vivido desde afuera, en amar mucho a la gente, en vivir la vida de otros? ¿Por qué no intentas amarte a ti misma, mirarte a ti misma y descubrirte a ti misma? Y eso para mí fue como, duré casi un año y como que masticándolo, porque a veces sabemos mucho, pero no lo interiorizamos. Entonces duré como un año como que, bueno, ¿qué me quiso decir esa persona? Y a mis 24 años, un 2 de diciembre, llega otra invitación maravillosa a un encuentro con Dios. Y entonces voy a un encuentro, a un retiro espiritual, y ahí encuentro algo que pues ahí me veo ante una realidad de mi vida donde me cambió por completo y llevo ya casi 14 años en este trasegar, donde como le decía al principio, hoy me considero una líder y lo soy dentro de mi comunidad espiritual, pero ha sido todo un desarrollo de más de 14 años. André, aquí hay algo muy lindo que dices porque también esto que hablamos a veces de los tiempos, también para que seamos pacientes y reflexivos porque en nuestro pensar la velocidad a la que va nuestra mente muchas veces es muy diferente en la velocidad en la que deben ir nuestros procesos, va realmente la vida. Entonces tú nos dices, hubo un año de espera y un año también de digerir una idea y aquí es oportunidad también para nosotros entender que si bien a veces llega información, no es que inmediatamente tenemos que atenderla. Claro, también a veces pasa que intuitivamente uno dice como, no, pero ¿por qué? Y entonces, ¿será que entonces es ya? Y va produciéndose algo como lo que llamaba Steve Jobs, ¿no? Y es que en algún momento los puntos se encuentran y todo va teniendo sentido, como dices, bueno, también vas uniendo como los encuentros que vas teniendo también y mientras vas y continúas con esa pregunta en la cabeza, ¿no? De acuerdo, sí. Y darse esa oportunidad entonces lo importante en el camino siempre es tener la capacidad de escucharnos, ¿no? Como si hay estos puntos que nos invitan a desconectarnos del piloto automático, hacerlo y dar el espacio de que el tiempo vaya dándose hasta que todo vaya teniendo un poco de sentido y fíjate después de esa experiencia tan hermosa. Y cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos qué exactamente qué viste y qué cambió para ti, porque también digamos que lo importante de todo esto es que llega una información, vas viendo que se van conectando unos puntos, pero luego que tomas acción para que efectivamente, digamos que como decía Andrea, venías en un tema de piloto automático, de repente despiertes y hagas cambios. Bueno, como yo le digo, esas encuentros sorpresivos, una vez me sucedió uno que tiene mucho que ver con lo que me estás diciendo, y estaba en un aeropuerto, estaba llenísimo el aeropuerto, y entonces me siento en el piso y una señora me llama y me dice, ven, hazte acá al lado mío, y desocupa una silla al lado de ella, y yo me siento, ella toma un libro y me escribe en el libro algo y me lo regala y me dice, sabes, siento de parte de Dios regalarte este libro. Pues yo me voy al avión, pues yo me sentí como esta señora, ¿quién es? Me espero hasta montarme al avión y habla de la transformación, el cambio de un corazón, habla ese libro.
es maravilloso hasta el día de hoy, lo he leído muchas veces y siento que todavía tengo muchas cosas que no he entendido. Y cuando ella me lo escribe al principio de la hoja y me dice, Dios va a formarte y Dios va a cambiar tu vida, pero va a hacerlo a la manera de Él y no a la tuya. Entonces entendí que por 23 años había marcado muchos patrones, había hecho había sido permitido mucho abuso en mi vida, desde la parte física y verbal, en mis relaciones, en otras áreas de mi vida, me había costado poner límites y lo había hecho muy hacia mi manera. Entonces ese encuentro sorpresivo me hizo darme cuenta que ahora Dios quería hacerlo de una manera muy diferente. Entonces han sido 14 años donde he intentado como, no es a mi manera, es a la manera de Él. Entonces eso me ha hecho entender que tengo un corazón enseñable y corregible. En todas las temporadas de mi vida tengo que aprender algo, tengo que corregir y tengo que avanzar, pero quitar mi mirada un poquito desde afuera y ponerla más hacia adentro y, como dices tú, tomar esa acción, porque todo el tiempo me ha tocado tomarla. Entonces hoy la vida me está enseñando algo diferente y cómo acciono, cómo avanzo, cómo tomo, cómo vuelvo y, como dicen por ahí, peluqueo el arbolito para seguir dando fruto. Entonces ha sido como que encontré una ruta para avanzar y para generar un crecimiento personal. Y mencionas algo que es importante y que creo que a veces también nos cuesta mucho trabajo entender como seres humanos en esta búsqueda del balance, que primero pues digamos que una balanza, ¿cómo funciona? ¿Cierto? Es como que hay dos lados que se van pendulando hasta que efectivamente se encuentra el balance. Entonces de repente uno puede estar, uy, no sé poner límites, ahora de pronto me voy mucho al exceso de poner límites hasta que en ese ejercicio y en esa práctica, por eso siempre hablamos de practicar, entonces voy diciendo, ok, aquí ya siento que efectivamente llegué a este punto de mayor equilibrio. ¿Cómo te sientes? ¿En qué áreas te sientes que estás efectivamente y que conseguiste ya ese equilibrio, Andrea, y en cuáles estás todavía ahí como pendulando? Bueno, yo creo que hay dos cosas que uno identifica en su vida espiritual y es sus debilidades, en la cual la gracia de Dios nos hace fuertes, esas debilidades que todos tenemos que trabajar. Y tenemos también nuestros aguijones, que son esas áreas en las que uno quisiera avanzar, pero le cuesta mucho. Una de esas áreas mías es mi salud. Yo tengo temas de salud que siempre ha sido de base, temas de base, y que a veces tratan de afectar algunos panoramas que quieren desbalancear, ¿sí? Pero he logrado mi balance desde lo más importante que yo considero que es mi parte familiar, desde mi núcleo personal, desde mi familia, mamá, papá, esposo, hijo, temas laborales, porque más trabajo con mi mamá, iglesia. Entonces, he tratado durante todos estos años fortalecer lo que yo considero para mí lo más importante y es mi núcleo base. Ahí logro hoy por hoy tener un equilibrio o un balance para mí dentro de lo pues 100% perfecto, ¿no? Hay momentos, pero vuelvo a rebalancearme fácilmente, lo logro hacer desde una disciplina, desde la disciplina espiritual, desde la disciplina de sentarme con mi esposo y ya encontrar cuáles son las rutas para hablar mejor y para solucionar rápido nuestros problemas. Y lo mismo desde la parte empresarial y decir, bueno, tenemos un inconveniente, tenemos un reto, pero me siento y listo, encontramos rápido el balance. Entonces, ese balance, a pesar de tener mis debilidades, no dejo de tenerlas, fortalezco en ellas y también tengo mis aguijones que a veces me hacen ¡pum! De caerme, pero siento que a pesar de eso he encontrado ese balance dentro de mi núcleo como más privado, pienso yo. Y esto que tú llamas tus aguijones, André, porque esa es otra de esas grandes preguntas, ¿no? Todo es como, listo, perfecto, lo encontraste, encontraste la fórmula, has logrado mantener este equilibrio, pero después también es cómo has sobrellevado los desafíos, cómo en el día a día te haces consciente de ellos y te haces consciente también del trabajo que puedes seguir haciendo para irlos llevando también a ese punto de equilibrio. Yo creo que cuando cada uno conoce su propia historia, puede entenderla y puede trabajar en ella en todo tiempo. Lo que tú estás diciendo es que puede ser que a Andrea Aguirre o a Daisy todo el tiempo la vida le está mostrando lo que su alma necesita ser libre, sanar. Y pues en la vida de Andrea, en ese encuentro especial,
todos tenemos Ananías en nuestra vida que nos quitan esas escamas, ¿no? Entonces Ananías fue el que vino y habló con Saulo de Tarso y oró por él después de 3 días de ceguera y pudo ver algo. Entonces todos tenemos esos Ananías, esos encuentros sorpresivos que yo llamo. Entonces yo tuve ese Ananías que pum, me hizo ver algo que no había visto y me encontré con el gran caballero de la cruz, que fue Jesús en mi vida, y me hizo, wow, entender que por mucho tiempo esa niña estuvo buscando ese amor, 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 y que ahora entonces encontré a alguien que me diera ese amor específico. Entonces, cada vez que me encuentro en un desafío, me encuentro nuevamente de pronto porque la mayoría de desafíos vuelven a mostrarme a esa mujer, seguramente desde una herida, desde una situación, desde un abandono. Entonces encuentro ese desafío y como ya lo tengo tan identificado, conozco mi historia, la tengo presente, entonces es mucho más fácil avanzar, evolucionar y decir, bueno, listo, estoy frente a un desafío y me siento como, o sea, me siento, no sé, abandonada, me siento en esta situación, sea con mi esposo, con mi pareja, con esto, y como ya lo identifico, entonces, pues ya ahora trato a través de la palabra como que sea ese Ananías que me haga mirar lo que no estoy viendo, me haga despertar y digo, bueno, listo, ya lo estoy entendiendo y ahora avanzo y continúo. O sea, no podemos quedarnos en la excusa de que a mí me pasó, de que yo soy, de que me fui, porque yo, los que me conocen de pronto antes de llegar a Jesús, sabían que yo tenía situaciones y muchas situaciones por resolver, pero pues no me quedé ahí, continué y los desafíos continúan, pero pues ahora ya lo entiendo, lo gestiono y avanzo. André, aquí, bueno, claramente entonces vamos viendo que una de las razones por las que André está también, hace parte de Mujeres en Balance, es por esta información justamente también, este camino espiritual que ha recorrido. Y aquí, André, quiero hacerte otra pregunta porque quizás a Daisy y a mí también nos pasó en un punto y es, somos un poco más nuevas en este camino espiritual desde otro ángulo Ese conocimiento como tal de la Biblia, de ¿no? la palabra, exacto. ¿Qué le podrías decir también a una persona que está en esa exploración? Que porque yo siento que a veces también uno tiene revelaciones y esos momentos también con Dios que es una invitación clara y contundente. De acuerdo. Pero de repente también puede pasar que haya simplemente un deseo de corazón de la persona, pero no sabe cómo llegar a esta información y cómo incorporarla en esto que también se requiere para tener un balance. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú podrías dar? Yo creo que siempre es la invitación. La palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? El que entra y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Jesús siempre nos hace una invitación. Pero sí creo que se trata siempre de volver a nuestra esencia del original. Adán y Eva estaban en el Edén y ellos se movían en el Edén y el Señor les dijo, fructifíquense, multiplíquense, sojuzguen la tierra y resulta que la realidad de la mayoría de personas no es desde la libertad, es desde su caos interno, de su problema. Y entonces volvemos a esa esencia y el deseo de Dios siempre va a ser separar nuestro caos de nuestra luz para que volvamos a ese Edén y vivamos desde la libertad y desde la bendición. Esa es la invitación más linda que Jesús nos hace todo el tiempo. Entonces ahora yo puedo, porque cuando Daisy me hacía la pregunta como, ahora cómo es ese balance, ahora yo puedo decir que mi círculo o lo que he construido durante estos años, ese es mi Edén. Ese es mi Edén. Mi empresa es mi Edén. Mi familia, mi esposo es mi Edén. Mi hijo es mi Edén. Mi vida espiritual, mi liderazgo dentro de la iglesia, la comunidad en la que estoy, ese es mi Edén. Entonces ahora yo vuelvo a ese estado original. Andrea vuelve a esa esencia. Ahora entiendo que soy una mujer transformada, libertada, pero renovada para poder vivir desde el Edén. Entonces creo que esa es la invitación más linda que Jesús nos hace a todo ser humano de tocar esa puerta y nosotros decidimos si abrir la puerta, sentarnos en esa mesa como estamos aquí las tres hoy y diciendo, bueno, cuéntame qué me tienes que decir y estoy preparada para escuchar ahora sí lo que tengo que cambiar. Ahí hay algo que no sé a ustedes si les ha pasado, a mí personalmente me pasa y es en esos momentos en donde me siento a tener esas conversaciones, me da vergüenza, si digo como, soy digna de tener una conversación de porque siento que también han sido tantas cosas las que he vivido y
que nuestro juicio personal y nuestro juicio crítico también suele ser tan duro con nosotras mismas, que esto también me he dado cuenta en mi caso que me limita, como que yo misma también tomo este distanciamiento, André, y ahí nuevamente, porque sé que esto fácilmente nos puede pasar y es que desde este juicio tomamos decisiones de volvernos a apartar Lo que pasa es del que, camino. André, David decía algo, me hace recordar esta vez, decía, ¿qué es el hombre para que Dios nos mire? Y esa es la falta de merecimiento. Entonces, como que nos creemos inmerecedoras de. Y yo digo, pues no, porque es que él pagó un precio demasiado alto. Dice que el velo se rompe, y cuando dice el velo se rompe es, yo paso de tener una relación con intermediarios a una relación 100% personal Directa. e íntima. Ujú. Entonces, cuando yo entiendo el merecimiento, pero valoro el sacrificio de Jesús para estar ahora más cerca de mí, entonces yo valoro esa cercanía y no solo la valoro, sino además me encanta que entre más tiempo paso con Él, más cercana estoy de Él, más conozco un corazón y ese corazón cada vez más pues puede limpiar mi corazón, porque obviamente yo te entiendo, nosotros a veces llegamos y uno siente como que soy cero merecedora de tanta grandeza, de tanta pureza, de tanto amor, de tanta fe, pero entiendo que su santidad ropa mi vergüenza. Y entonces ahí donde me encuentro, que soy tan imperfecta, pero necesito un Dios perfecto para que pueda limpiar mi imperfección. Pero además yo creo que ahí es como el tema del amor, ¿no? Del amor incondicional y creo que, por ejemplo, a mí me ayuda mucho entenderlo con mis hijos, ¿no? Entonces, Ujú, pues vienen, cometieron un error y es, y yo, por ejemplo, siempre les digo, o sea, independientemente de lo que hayan hecho, mi amor está ahí, respaldándolos incondicionalmente. O sea, no es porque se equivocaron que de repente los dejo de amar. Entonces, siento que es el poder entender también ese amor de Dios desde ese lugar y luego también desde esta posición también de educación, ¿no? Porque al final es lo que hacemos también los papás, educar. Entonces es, bueno, pero tienes que asumir en cambio, como decimos en Montessori, las consecuencias lógicas de tus actos, pero eso no te separa de mi amor. O sea, ahí es como la frase esta de ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Entonces yo siento que es como de alguna manera lo que hace Dios ahí en nuestras vidas. Andrea, al principio también mencionabas algo que me parece que es súper importante y que nos cuesta mucho trabajo entender y es el tema de las temporadas, ¿no? Porque es como que hacemos y realizamos unas acciones y unos trabajos y estamos esperando unos resultados. Y mientras esperamos, a veces nos desesperamos, ¿cierto? O sea, claro. nuestra actitud es de por qué no tan rápido, si a mí ya Dios me hizo una promesa, si yo tengo esto, si estoy cumpliendo con un plan, porque me toca vivir esta temporada. Y efectivamente hay Ujú, temporadas. ¿Cómo has hecho tú para entender ujú, las distintas temporadas en las cuales te encuentras y especialmente a tener una buena actitud en ellas? ujú. Me encanta esa pregunta, Daisy. Porque Dios le encanta cambiar nuestros planes y no es fácil entenderlo. No es fácil. Acá los chicos que están grabando, yo sé que dicen, sí, es cierto. No es fácil, pero lo que dices tú, he aprendido literalmente, así como tenemos oído, sentidos físicos, también los tenemos espirituales. Y agudizar ese sentido de la escucha espiritual de decir, mira, esta es la temporada de, y yo, no, pero Andrea quiere esto. No es fácil. Te voy a decir dos temporadas específicas que yo decía, ¿qué? Pero bueno, si Dios lo quiere, ok, para allá voy. No es a mi manera, es a la manera de. Trabajando yo en el Consejo de Bucaramanga con Jaime Andrés Beltrán, hoy alcalde de Bucaramanga, en ese momento para mí fue una persona, o sea, formadora 100% en lo que soy hoy en cuanto a mi trabajo. Una persona que aprendí muchísimo en trabajo, en formación, era su jefe de prensa. Y recuerdo que un día se acaba la sesión, él me hace muchas llamadas a mi celular y resulta que cuando me doy cuenta, llego al consejo y yo estaba llorando porque además ese mismo día mis pastores me habían dicho quienes fueron mis padres espirituales y aún los honro, pero yo ese día me dijeron, André, creo que es tiempo de que ahora te vayas de este lugar para apoyar a quien es tu novio en ese momento, que es mi esposo hoy en día.
Entonces para mí fue una temporada como, ¿qué? O sea, no, espérate, yo no quiero eso, yo Estoy amo estar cómoda aquí, aquí. estoy súper cómoda, amo estar aquí, Y amo mi aprendiendo, servicio. además, estabas aprendiendo. Claro, entonces y yo dije, no, entendiendo. o sea, no, no quiero irme. Entonces, y llego al consejo y me encuentro a mi jefe que me dice, ¿qué prefieres, un BMW prestado o un Renault 4 propio? Y yo llorando, sí, porque él no sabía en qué venía, pero... Y yo, no, pues un Renault 4 propio. Ah, bueno, André, entonces creo que es tiempo de que vayas a trabajar en lo tuyo. Tus padres son empresarios, vete a lo propio. Entonces yo digo, no, venga, el mismo día. O sea, me dicen, ya no te vayas cámbiate de iglesia y ahora vete, vete del lugar donde estás cómoda también laborando. Y yo digo, ¿qué? O sea, pero ¿por qué se me cambian los planes así? Entonces, al principio, uno como que hace resistencia, eso es normal, todos lo hacemos, resistencia, no me parece, no estás conmigo, bueno, y uno entra a su Una confrontación, incomodidad. ¿sí? Sí. Como una confrontación. Ujú. Y entonces dije, ok, listo. Entonces, pues lo asumo y entiendo que es una invitación nuevamente a hacer algo diferente. Y el año pasado me pasa lo mismo, en mi comodidad, mi suegra fallece, quien era la pastora principal de la iglesia, y me encuentro meses después en una confrontación de decir, ¿cómo? Ahora de verdad, soy la pastora de la iglesia. Entonces yo dije, pero ¿por qué ya? Entonces, siempre, como tú decías, esas temporadas no nos deberían tomar por sorpresa. Deberíamos decir gracias porque me has preparado para este tiempo. Y aunque yo consideraba que no era el momento, el Señor es tan lindo que nos introduce y nos empuja a generar una nueva temporada en nuestra vida. Entonces, hay personas que le pasan muchas situaciones como esta y lo que hace es o salir corriendo o negarse o decir, no me parece, no estoy de acuerdo. Entonces, es como tener esa sabiduría, esa capacidad de enfrentar esa temporada, de asumir el reto y de saber que lo que viene es mucho mejor. Y es que en el capítulo anterior, María Alejandra decía, bueno, que yo tenía una frase, ahí no la dijimos completa, y es como, yo no tengo, yo siempre digo que yo no tengo, cambié la forma y es yo no tengo problemas, o sea, le di esa estructura y le di esa transformación, sino tengo oportunidades para ser inspirada por el Espíritu Santo para generar soluciones. Entonces, desde esa transformación, claro, es lo mismo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Y ya Andrea nos cuenta un poco desde la neurociencia esto, cómo podemos transformar estos pensamientos para efectivamente volverlos de alguna manera positivos y decir, porque todos transitamos incomodidades o pataleamos y decimos, no, esto yo no lo quiero. Entonces ahí es cómo podemos encontrar esos recursos para, pues para poderlos transitar de una mejor manera y al final practicar, ¿no? Porque siento que es mucho decirle a nuestra mente, decirles, bueno, listo, tranquila, estamos a salvo y esto lo podemos enfrentar de la siguiente manera. De acuerdo. A mí me encanta esto que tú dices, como todos pasamos por ese momento también de, como el reto, ¿no? De la incomodidad. Justamente entonces, parte de lo que buscamos también hacer con nuestro cerebro, que esto lo hemos hablado entre nosotras y es un ejercicio que nos invitamos continuamente a hacer, es a ponernos todos los días en pequeñas incomodidades porque nuestro cerebro necesita entender que frente a cada uno de estos pequeños desafíos diarios, porque deben ser diarios en el ejercicio de repetición también, yo me estoy haciendo a cargo y estoy dándole también calma a mi sistema nervioso, de forma que cuando vienen estos grandes sacudones de la vida, pues entonces estoy en preparación porque he venido haciéndolo de forma consistente. Entonces, tanto mi cerebro como mi sistema nervioso está preparado. Ojo, esto no quiere decir que deja de ser incómodo, ¿no? Y de todas Pero es formas, menos incómodo. es un poquito menos incómodo, pero entonces aquí, ¿qué sucede? Y es que nos damos cuenta que estamos preparando una mente resiliente porque ya, a pesar de que viene la incomodidad, viene la emoción, que también ahí siempre decimos como bienvenida sea todas las que vengan. Nos tardamos menos en salir de esa transición y somos mucho más proactivos en la toma de decisiones y en pasar a, bueno, venga, esto es lo que hay que hacer y este es el siguiente paso a dar. Entonces, Andrea, ha sido muy, muy, muy valiosa esta experiencia, ¿verdad? Que para nosotras ha sido formador también escucharte, alimentarnos a través de tu experiencia también de la palabra
que yo pues con Daisy decimos como acá somos todavía bebés espirituales porque todavía nos falta un camino importante también en recorrer. Y esto es también pues la invitación que tenemos para ustedes desde este espacio de formación que, como se dan cuenta, es de retroalimentación. Nosotros estamos dándoles una información con todo el amor del mundo y con la intención de servir. Y al mismo tiempo, en la medida en la que nos escuchamos y escuchamos también a las invitadas maravillosas que van pasando por este espacio, pues también estamos ahí nutriendo este cerebro. Bueno, Andrea, ¿cómo llegas cómo te subes al bus de Mujeres en Balance para completar este trío dinámico? Porque la gente no sabe, hay unas personas que saben cómo nació esto, pero otras no saben. Con una invitación. Con un encuentro sorpresivo. Un encuentro sorpresivo y ese, mira, yo le quiero decir a todas las personas que están viendo esto, escúchala, escucha las invitaciones que la vida te hace, escúchalas. Estamos tan ocupados y corriendo que no escuchamos lo que Dios nos habla y lo que la vida nos está hablando. Pues ¿cómo te digo yo? Como en este ejercicio de trabajar con mujeres desde mi comunidad cristiana, pues tengo la valiosa oportunidad de conocerte, de invitarte a un evento y pues digamos que esa fue la invitación que en alguna oportunidad me hiciste, de que sé que con Andre tenías una relación laboral y muy linda también de amistad, pero nos encontramos y me acerco a ti para pedirte una invitación por un evento y después, unos meses después, tú me dices, Andre, me parece muy interesante que podamos generar un espacio como el que estamos haciendo hoy en día en Mujeres en Balance. Entonces, estoy acá en Mujeres en Balance gracias a esa invitación y gracias a una invitación que siento que va a ser de bendición. Y si pues estoy aquí es porque algo tendré ahí que aportar y que pues sea de bendición para todas las personas que lo ven. Que ya lo estás haciendo. Sí, Ya así lo es. estás haciendo. Y como decíamos y hemos conversado con invitadas anteriores, es cuando le decimos sí a algo y como nos decías antes, ¿qué incomodidades tuviste que atravesar y a qué le dijiste que no? ¿A qué renuncias tienes que hacer para decir lo hago? Porque además es, digamos que bueno, es una invitación que te llega a través mío, pero también un llamado mucho más grande que hace Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las renuncias que sientes que hay que hacer? Muchas veces que hay un llamado y que hay una invitación de este tipo para decirle sí a esto. Muchas, y una de las más duras, y alguno dirá, qué egoísta, pero renuncias muy hacia lo que yo quiero. Porque renuncio a mí para no pensar en mí, sino pensar en nosotros, ¿sí? Entonces, la renuncia, las mayores renuncias que yo he hecho desde el servicio o desde tomar una decisión como, bueno, qué chévere, me gusta estar Mujeres en Balance, tomarnos un tiempo, reunirnos, hacer preparación, grabar, tomar todo un tiempo, una mañana para grabar, renunciar a estar con mi bebé en este momento en casa, renunciar a irme con mi esposo a un fin de semana porque yo digo, no, ya tengo una agenda programada. O sea, las renuncias son muchas. Pero siento que en el servicio, ok, listo, decido servir a mi comunidad o decido servir desde lo que sé, desde lo que conozco, desde lo que me preparo, desde ya el decir, pongo la mano en el arado y lo creo, ya es una renuncia. Y es renunciar a mí, muchas veces tengo que renunciar a mis planes, a lo que quiero, pero estoy seguro que hay tiempo para todo y también hay tiempo para hacer lo que seguramente me gusta o quiero hacer. Bueno, Andrea, un placer. Muchas gracias por haberte puesto hoy en ese sillón de entrevistada. Gracias por compartirnos tu historia. Gracias, Andrea, por todos los aportes valiosísimos que siempre haces desde toda tu experticia. Y gracias a ustedes por escucharnos, por darnos todo su cariño, su amor. Denle like, inviten a otras personas a escuchar este maravilloso podcast si ha sido edificante para ustedes, porque las cosas buenas siempre vale la pena compartirlas. Así que nos vemos en el 5º episodio de Mujeres en Balance. 3 mujeres con 3 enfoques diferentes que te ayudarán a vivir una vida realmente en equilibrio. Andrea Supelano, Daisy Torres y Andrea Aguirre. 3 mujeres con formas muy distintas de ver la vida, pero con un propósito en común: practicar el balance y experimentar una vida en bienestar. Bienvenidos.